Hola, ¿qué tal? Y sean bienvenidos nuevamente a este curso de introducción al hardware de computadoras. Mi nombre es Salvador López y seré su guía en esta serie de videos en donde abordaremos temas referentes al hardware y software de la computadora. ¿Qué vamos a ver esta vez? Vamos a hablar acerca del ensamble y desensamble de una computadora y también vamos a hablar acerca del mantenimiento preventivo de hardware. Bien, antes de entrar de lleno a lo que es el armado de una computadora, vamos a hablar de las herramientas que necesitamos para ejecutar los mantenimientos preventivos y los ensambles de los equipos. Eh, Como podemos ver en la diapositiva, ahí podemos ver un kit básico de herramientas para electrónica. Generalmente los técnicos en reparación de computadoras también poseen conocimientos sobre electrónica básica y electrónica digital, reparación de equipos electrónicos. Entonces prácticamente la mayoría de las herramientas que un técnico en computadoras utiliza son casi las mismas que puede ocupar un técnico en electrónica, a excepción de algunas especiales como son las herramientas de red. Dependiendo de la calidad de las herramientas que nosotros adquiramos, seamos capaces de adquirir, así será también el precio de las mismas. Existen kits de reparación de electrónica muy cómodos como también más elevados. Todo va a depender de la marca y de los materiales que estén hechos las herramientas. Las herramientas más comunes que necesitamos a la hora de trabajar con computadoras se pueden agrupar como la podemos ver aquí en la imagen. Un pelador de cables, alicates de diferentes tipos de puntas, un cautín para soldaduras y diferentes tipos de desarmadores, así como diferentes tipos de puntas para los desarmadores. Vamos a ver con más detalle cada una de las herramientas principales que es necesario tener a la hora de trabajar con estos equipos. Hablemos entonces sobre los desarmadores. Los desarmadores son herramientas de mano que nos permiten apretar o aflojar tornillos. La característica básica que debe tener un desarmador es contar con una buena adaptación y ajuste en el mango. Podemos dividir un desarmador en tres partes: el mango, que es donde nosotros sujetamos la herramienta; el vástago o cuña, que sería la parte larga que sujeta la punta; y la punta o hoja, que sería, en este caso de este tipo de desarmador, serían estas, ya que este tipo de desarmador es de puntas intercambiables, porque hay otras que son con las puntas ya predefinidas. Aquí en la diapositiva podemos ver los tipos más comunes de puntas de desarmador que podemos encontrar. Estas van a depender en su tamaño y diámetro del tamaño y diámetro del tornillo que nosotros necesitamos quitar, aflojar o apretar. Los más comunes son el desarmador plano, el desarmador de cruz o conocido como Phillips, el Posi-Drive, el desarmador estrella o Torx, el Security T y el hexagonal. Generalmente los tipos de tornillos que podríamos encontrar más fácilmente en una computadora son los Phillips, los Torx
y los hexagonales. Son los más comunes que podemos encontrar en equipos de cómputo. Entonces es recomendable siempre tener estos tres tipos de desarmadores en nuestro kit de herramientas. También tenemos equipo de protección antiestático, esto con la finalidad de proteger el equipo electrónico de descargas eléctricas estáticas que podemos dar con nuestro cuerpo. Existen pulseras antiestáticas, guantes y brochas antiestáticas. Estas descargas estáticas, por sencillas que parezcan, podrían dar lugar a errores completos en las placas electrónicas, así como afectar al funcionamiento también a largo plazo de los circuitos integrados. Pareciera que fuera algo sencillo, pero realmente podríamos hasta quemar un circuito integrado con electricidad estática. Es por eso es que es necesario siempre mantener la protección para el equipo. También tenemos este equipo para aspirar el polvo de las computadoras, las aspiradoras de mano, que también pueden funcionar con función de soplete. Esto con la finalidad de hacer el proceso de limpieza más rápido. Hay aspiradoras que poseen puntas o boquillas con especie de cerdas o cepillos al final. Esto con la finalidad de poder quitar el polvo que está más pegado en el equipo electrónico. Estas aspiradoras son muy útiles y muy funcionales y nunca deben faltar en nuestro kit de herramientas. También los infaltables equipos químicos de limpieza como el contact cleaner, que sirve para quitar grasa y polvo de los contactos electrónicos, el aire comprimido si nosotros no disponemos de una aspiradora o de un soplete para extraer el polvo del equipo, podemos ocupar latas de aire comprimido que prácticamente hacen el mismo trabajo. Y por último tenemos la espuma limpiadora para limpiar las superficies que no sean electrónicas. Por ejemplo, el chasis de la computadora la podemos limpiar con esta espuma limpiadora. Bien, hablemos acerca del ensamble de una computadora. En la diapositiva podemos observar las piezas principales que conforman una computadora. Generalmente todo esto va ensamblado en la motherboard. Es decir, ¿a qué me refiero? Nosotros vamos a enfocarnos en que todo esto va a ir conectado a la motherboard. La motherboard es la que recibirá todos estos dispositivos que tenemos aquí. La motherboard va a ir instalada dentro del chasis. El primer dispositivo que nosotros ponemos siempre generalmente es el procesador y va en el socket, instalado en el socket en una determinada posición. Sobre el procesador estará el fan cooler, que es el que va a estar encargado de dar refrigeración al procesador. Después podemos colocar en las ranuras de memoria RAM los módulos de RAM. Y por último, conectar el disco duro. Es un esquema muy básico y muy rápido el que les estoy mostrando porque prácticamente ese sería el proceso básico de ensamble de una computadora. Lo vamos a ir viendo paso a paso cómo se realiza para tener una idea de cómo tiene que ser ese proceso. Esta explicación va dirigido prácticamente a las personas que nunca han tenido una aproximación
al ensamble de una computadora. Es sumamente básico. Bien, entonces procederemos a ver cómo se realiza el ensamble en la instalación de un procesador. Como les mencionaba, el procesador tiene que ir en el socket de la motherboard y el procesador tiene un indicador que tiene que pegar con el indicador que tiene la motherboard. Es una especie de flecha que indica en qué posición tiene que ir el procesador. Veamos con más detenimiento. La motherboard tiene una especie de flecha o triángulo en esta parte del socket. Esta flecha tiene que es un indicador de que el procesador tiene que pegar con la flechita que trae el procesador aquí para buscar la correcta posición del procesador dentro del socket. Esto aplica tanto para procesadores que no son LGA como los AMD, que todavía tienen patillas, y también los procesadores de Intel, que la mayoría son LGA sin patillas. Aquí podemos ver en esta imagen cómo se instala el procesador en la motherboard. Él verifica la flechita que estamos mencionando y busca la posición correcta para colocarlo en la motherboard. Aquí un acercamiento de cómo tiene que ir ese procesador, y por último se tiene que poner el pestillo y la palanquita para sostener el procesador ya instalado en la motherboard. Luego aplicamos un poco de pasta térmica al procesador para poner seguidamente el fan cooler. Bien, aquí vamos a ver un video donde veremos cómo se realiza la instalación del fan cooler en el procesador. Podemos ver allí que se busca la posición correcta en la que tienen que ir las patillas del fan cooler. Esas patillas tienen unas flechitas que indican la dirección hacia donde abren cuando nosotros necesitamos quitar el fan cooler de la motherboard de encima del procesador. Tenemos que girarlos hacia esa posición para quitarlos y aflojarlos. Por eso se regresaron para que entren en la posición correcta. Allí ahorita podemos ver cómo se inserta el fan cooler en los agujeros y se le hace una presión para que queden ajustados. Luego se conecta el cable del ventilador a los pines que tiene la motherboard. El fan cooler tiene que quedar justo de tal manera que las patillas queden en esa posición como la estamos observando. Es así como se coloca de manera correcta un fan en una motherboard. Ahora vamos a pasar a ver cómo se instala el módulo de memoria RAM. Como podemos ver, el módulo de RAM tiene una forma en que entra en la ranura. Tenemos que visualizar exactamente cómo está la muesca, en qué posición tiene la muesca el módulo y en qué posición tiene la muesca la ranura. Esa será la guía en la que nosotros tenemos que utilizar para colocar correctamente el módulo en la motherboard. De ahí solo ejercemos presión y las pestañas cerrarán. Así de sencillo. Lo mismo con el otro módulo.
Así es como se coloca correctamente el módulo de memoria RAM. Bien, ya que tenemos instalado el procesador, el fan cooler y los módulos de memoria RAM, vamos a pasar a instalar la tarjeta madre en el chasis de la computadora, así como vemos aquí en el video. Para ello tenemos que instalar unas tuercas que van en el chasis, que van a pegar en los espacios donde van los tornillos. Esas son las tuercas que vamos a instalar en el chasis. Tienen que quedar exactamente en los agujeros donde van a ir instalados los tornillos de la motherboard. Esta también que estamos viendo aquí es la tapadera de la parte trasera de la computadora, donde están los puertos. Esta tapadera va en esta posición, buscando siempre la posición correcta de los puertos. Aquí es donde disponemos a poner la tarjeta madre, ya con el módulo RAM y con el procesador instalados. Solo colocamos los tornillos para sujetar la motherboard al chasis. Estos tornillos generalmente vienen en el kit del chasis que hayamos adquirido. Como les mencionaba, cada agujero donde tiene que ir el tornillo tiene que pegar con la tuerca que va debajo del chasis. Y así queda instalada la motherboard dentro del chasis. Ahora vamos a pasar a ver cómo se instala una fuente de poder. Dependiendo del tipo de chasis que tengamos y también del tipo de fuente que tengamos, en este caso esta fuente tiene el ventilador en la parte de abajo y el chasis también tiene los espacios o los agujeros donde el ventilador estará extrayendo ese aire. Se colocan los tornillos y la fuente ya queda instalada. Bien, ahora vamos a pasar a ver la instalación de los discos duros. El espacio donde va instalado el disco duro también va a depender del diseño del chasis que nosotros hayamos adquirido. En el caso del video en el que vamos a ver ahorita, tiene varios espacios en la parte de abajo, tanto para discos duros de estado sólido como para discos duros mecánicos. Tiene una especie de rejilla en donde se tendría que insertar el disco que vamos a colocar. Eh, Como les decía, esto va a depender del tipo de chasis, porque no todos los chasis que hay en el mercado tienen este tipo de rejillas o sujetadores del disco. Como podemos ver, esa rejilla va a presión y simplemente lo colocamos y queda listo instalado el disco. Lo mismo con el disco duro de estado sólido. Tiene unas posiciones con unos tornillos. Nuevamente, recordarles que esto va a depender del tipo de chasis que nosotros hayamos adquirido. Y quedan correctos instalados los dos tipos de disco duro en la máquina.
Bien, vamos a pasar a hablar sobre la conexión del panel frontal del chasis en los pines de la motherboard. Eh, Tenemos que tomar en cuenta que no todas las motherboards son iguales en la posición de sus pines. Para ello necesitamos de ver siempre el manual del usuario que trae la motherboard. En ella nos especifica la posición correcta en la que se encuentra cada pin. El pin del botón de encendido, el botón de reset, los pines del speaker, los pines de los puertos USB que quedan en el chasis. Eh, También los pines de los, de los paneles frontales de sonido. Dependiendo de la motherboard cuántos pines tenga, también puede tener pines para puertos paralelo o puertos serie. Entonces vamos a ver cómo se realiza esa conexión. Bien, ahí podemos observar los pines principales de la motherboard en cuestión. Como podemos ver, ahí está el la tabla que indica cada pin. Ese conector que tenemos aquí tiene que entrar en cada pin. El que tiene en la mano en el video es el del conector del indicador de disco duro para que muestre el estado del disco duro. Es el LED del disco duro. Si podemos ver, está en esa parte de abajo. Allí lo coloca correctamente según la especificación de la tabla que tiene la motherboard grabada. Seguidamente va con el switch del encendido. Luego el del reset. Este es el conector para el panel de los puertos USB en el chasis. Ahí podemos observar dónde están en la motherboard. Si fijan, es un puerto USB 3.0. El conector tiene una muesca en la cual indica en qué posición tiene que ir el conector. Tenemos también los USB que son USB versión 2.0, por si queremos agregar también más puertos USB y que tenga esa posibilidad del chasis. Ahí podemos observar los puertos LPT, lo que les mencionaba que es un puerto paralelo. El puerto también de audio, que es el que tiene los jack de audio en la parte frontal del chasis. Nos va a permitir poner audífonos o bocinas utilizando los conectores que trae el chasis. Luego también un conector especial para un ventilador extra en el chasis que nos va a brindar de un mayor flujo de aire y mayor ventilación dentro del chasis y así mantener refrigerado correctamente el equipo. Siempre hay que fijarnos que cada conector tiene una muesca que nos indica en la posición correcta que debe de ir insertado. Esa muesca es la que queda con esa otra muesca de la motherboard.
Ahora vamos a conectar los cables de poder que vienen de la fuente hacia la motherboard para poder alimentar de energía todos los dispositivos y la motherboard. El Molex de poder principal es el más grande, que ya habíamos hablado acerca de él en el video anterior. Como podemos ver, es una fuente de poder de 24 pines. También tiene los conectores de poder extra PCI Express y los 12 voltios extra. Estos generalmente se utilizan para la tarjeta de video, alimentar a la tarjeta de video. Los 12 voltios del CPU. También están los conectores SATA de poder, con los que vamos a conectar los discos duros y las unidades de DVD. Los cables de poder tipo IDE. Y estos son los tipo SATA. Son más delgados que los tipo IDE. Este es el conector del Molex principal de poder de la fuente. Que ella vamos a alimentar la computadora y la motherboard. Tiene una muesca también en la que nos indica qué posición correcta es la que tiene que ir incrustado. Y así es como queda el conector principal de poder. Este conector es el conector de 12 voltios extra para el CPU. Tenemos que fijarnos que esta posición correcta del Molex de poder del disco duro SATA tiene que entrar con el del conector del disco. Es una especie de ranura en forma de L. Lo mismo es también con el cable de datos SATA. Tiene una especie de forma de L. Los puertos SATA en la motherboard nos dicen qué posición está, posición 0, 1, 2 o 3. Las podemos colocar en cualquier posición. Tenemos que tomar en cuenta que el disco duro donde se va a iniciar el sistema operativo tiene que estar en los primeros puertos. Bien, ahora vamos a proceder a ver la instalación de la tarjeta de video en la ranura PCI Express y el cierre del chasis. Es muy sencillo.
prácticamente tenemos que abrir el espacio del chasis en donde tiene que salir el conector de la tarjeta de video. Por eso se quita esta lámina de metal que está en la parte trasera, para que los conectores de la tarjeta de video puedan salir en la parte trasera de la computadora. Aquí vemos cómo se coloca la tarjeta en la ranura. Y está el conector extra, que es el conector que le da voltaje extra a la tarjeta de video. Tenemos que colocar correctamente los tornillos para sujetar la tarjeta. El conector de voltaje extra para la tarjeta de video, ya que es una tarjeta de video de alto rendimiento, entonces exige un voltaje extra para su correcto funcionamiento. Como siempre hay que poner especial cuidado a la muesca en la que tiene el conector para colocarlo correctamente. Ya solo falta poner las tapaderas frontales, la rejilla antipolvo del chasis, y la computadora ya quedó completamente ensamblada. Bien, pasemos a hablar sobre el mantenimiento preventivo de las computadoras. El mantenimiento preventivo de la computadora son aquellas tareas que se realizan de manera periódica, con el objetivo de prevenir fallas o errores en hardware y en el software. Eh, para prevenir estos fallos se tiene que calendarizar una fecha determinada para realizar mantenimientos esencialmente al hardware. Con ello nos vamos a ahorrar tiempo y también dinero, porque alargamos la vida útil del equipo. Por eso es necesario anticiparse a posibles fallas potenciales en los equipos de cómputo antes de que ocurran. Y una clave para ello es el mantenimiento preventivo, que debe de realizarse, como ya se había mencionado anteriormente, de una manera periódica. Por eso hay que realizar una limpieza frecuente de la computadora, con el objetivo de evitar que se acumule suciedad adentro, porque sucede que aunque se tengan filtros antipolvo, parte de este siempre termina entrando y depositándose en el hardware de la computadora, y el polvo con el calor se solidifica en forma de hollín, el cual es conductor de la electricidad, así que puede llegar a suponer un peligro para la integridad del equipo. Además de limpiar la propia computadora, siempre es una buena idea mantener también limpios los periféricos, incluyendo el teclado, el ratón, los auriculares, el monitor también, e incluso el pad, porque así te durará mucho más tiempo en buen estado si los mantienes en buenas condiciones. Esto también aplica para los equipos portátiles o los equipos all-in-one, eh, no solo para los equipos de escritorio, ya que todos los equipos electrónicos, todos pueden llegar a acumular polvo en su interior. El desconocimiento de esta regla de limpieza periódica dan como resultado imágenes como la que vemos en la diapositiva, en donde podemos ver la acumulación excesiva de polvo en el equipo, y que a la larga va a dañar toda la circuitería interna. Es por eso que nosotros debemos de realizar un plan o una calendarización de los mantenimientos preventivos que necesitamos realizar.
Esta calendarización o este plan va a depender del tipo de uso que se le da al equipo, la cantidad de tiempo que está encendido, la posición en la que se encuentra también, porque recordemos que si nosotros dejamos un equipo o una computadora más cerca del suelo, está más propenso a que jale más polvo o que acumule más polvo en su interior. Bien, entonces vamos a ver un video en donde se les realiza un mantenimiento preventivo a un equipo que ya posee cierta acumulación de polvo en su interior. Bueno, procedemos entonces a ver cómo se realiza el mantenimiento preventivo de un equipo. Se destapa el chasis para tener acceso a la parte interna de la computadora. Y como podemos observar, la acumulación de polvo es excesiva. Esto es un signo claro de que no hay mantenimientos periódicos en el equipo. La acumulación de polvo es exagerada. Podemos ver incluso que el ventilador del cooler, del procesador, está atascado. Hay polvo en la fuente de poder también, sobre el disco duro. La acumulación de polvo que encontramos en el ventilador del procesador es un grave problema porque va a hacer que el ventilador se atasque y no refrigerará el procesador adecuadamente. También el ventilador de la tarjeta de video está atascada con polvo. Entonces proceden con una lata de aire comprimido a quitar todo el polvo que hay en la computadora, en la parte frontal. Ahora vamos a proceder a desmontar cada una de las piezas para poder realizar una limpieza más profunda. En este caso en la tarjeta de video, que vemos que tiene una acumulación exagerada de polvo en el ventilador y en el disipador de calor. Desconectamos todos los discos duros y los cables de poder. Vamos a extraer la motherboard. Es prácticamente el proceso inverso del ensamble de la computadora que vimos anteriormente. Extraemos el ventilador del chasis. La fuente de poder. Por último, el disco duro. Quitamos el polvo con aire comprimido que todavía queda dentro del chasis. Le limpiamos con una brocha, de tal forma que dejemos limpio el interior del chasis. Un poco de contact cleaner para limpiar, o alcohol. También puede ser espuma limpiadora. Ahora vamos a limpiar la tarjeta de video con una brocha. Limpiamos la tarjeta principal. Recuerden que la brocha tiene que ser una brocha antiestática. La acumulación de polvo en la tarjeta de video es exagerada. La removemos con aire comprimido.
Quitamos el disipador y el ventilador de la tarjeta de video para tener acceso a la circuitería principal y poder limpiarla también de polvo. Limpiamos la pasta residual que tenía. Aplicamos un poco de pasta térmica nueva, ya que la que tenía anteriormente estaba cristalizada. Esto va a mejorar la transferencia de calor con el disipador. Colocamos de nuevo el disipador de calor. Ya la tarjeta de video quedó limpia. Ahora vamos a limpiar el fan cooler. Podemos ver el polvo acumulado en las orillas del socket. La limpiamos con una brocha. El módulo de memoria RAM, las ranuras de RAM también se limpian. Aire comprimido para llegar a esos lugares que no llega la brocha. Ya la motherboard ya está limpia. Limpiamos entonces el procesador y quitamos la pasta térmica que ya está cristalizada para colocar una pasta térmica nueva. Esto lo hacemos con un hisopo y alcohol isopropílico. Ahora vamos a limpiar el disipador de calor y el fan cooler del procesador. Podemos ver que el ventilador está hasta atascado. El disipador de calor tiene una acumulación excesiva de polvo. Se procede a quitarlo con la brocha y con aire comprimido. También un poco de contact cleaner para limpiarlo. Ya el ventilador y el disipador de calor ya están limpios y lo podemos volver a instalar nuevamente. Ya limpian las piezas, pues volvemos nuevamente a instalar todo. Colocamos pasta térmica nueva al procesador. Colocamos el disipador de calor y el ventilador. El módulo de RAM. Instalamos nuevamente la motherboard en el chasis. Instalamos el disco duro. Conectamos el ventilador que tiene el chasis. Reconectamos todo el panel frontal que está conectado en la motherboard. Recordemos siempre que cada conector tiene un nombre y un uso específico: el conector de encendido, el conector de reset, el LED del disco duro, el LED de encendido. Tenemos que fijarnos en la tabla que está impresa en la motherboard para colocar correctamente los conectores.
Ahí estamos viendo la tabla de la posición de cada uno de los pines. En la posición, voy a detener un rato el video para explicar correctamente. Esta, Esto es el LED del power, del LED de encendido. Esto es el botón de encendido y el botón de reset. Y este es el LED del disco duro. Entonces, estos pines que están aquí es la posición en la que indica la tablita. Estos pines de aquí por acá son los del speaker. Y estos de aquí son el LED de encendido. Entonces, el botón de encendido son estos dos que están aquí. Estos de aquí. Y el del reset sería la parte de abajo, aquí. Entonces tenemos que fijarnos, como les decía, cada motherboard tiene una especificación distinta de cómo lleva los pines del panel frontal. Entonces tenemos que fijarnos que esos conectores estén correctamente colocados dependiendo de cómo tienen las posiciones los pines del panel. Ya queda correctamente instalado el LED del encendido y el LED del disco duro. Se instala el switch del encendido y el otro es el switch de reset. Ahora colocamos el speaker. En el caso de esta motherboard, el speaker no se encuentra en el panel frontal, sino que es un speaker aparte. Colocamos la tarjeta de video con sus respectivos tornillos. Y ya está, ya la máquina ya quedó completamente limpia y armada de nuevo, funcionando correctamente. Es una gran diferencia ver un equipo, hace poco lo estábamos viendo completamente sucio y ahora ya está limpio, funcional. Como les decía, es necesario mantener una limpieza periódica del equipo para alargar su vida útil y evitar fallos catastróficos en un futuro. Bien, ya para finalizar este video, hablaré sobre lo que es CompTIA Plus. CompTIA es una certificación de aptitudes. La certificación A+, que es la que vemos aquí, se obtiene al aprobar dos exámenes que toma en un escritorio en un sitio de certificación CompTIA autorizado. El objetivo es certificar todos tus conocimientos acerca de la reparación y mantenimiento de computadoras. La asociación CompTIA no solo certifica
tus conocimientos técnicos en computación, sino también te puede certificar tus conocimientos en redes, en seguridad informática, y te puede dar una certificación como entrenador técnico. Obtener el CompTIA Plus es realmente muy bueno para tu vida laboral, porque certifica que todos los conocimientos que tienes sobre computación, reparación, mantenimiento de computadoras, son certificados y avalados por la asociación CompTIA. Esto te certifica a nivel mundial de que eres un buen técnico de computadoras. Y por eso es muy bueno que se puedan informar acerca de cómo funciona CompTIA, si es posible para ustedes realizar la certificación CompTIA, estaría muy bien también, pero si por algún motivo no se puede realizar, más que todo motivos monetarios, pueden encontrar en internet toda la documentación de CompTIA, leerla y aprenderla. Obviamente lo principal de CompTIA es su certificación, pero no está de más conocer toda la teoría que CompTIA comparte a la comunidad, y si es posible sacar la certificación, pues mucho que mejor. Eh, 7 razones grandes por las que debes de sacar esta certificación. Eh, La primera es que muchas de las empresas eh, entienden que el avance tecnológico se expande de manera acelerada, entonces se preocupan por conseguir siempre profesionales certificados. Entonces, una de esas razones es conseguir un empleo rápidamente, porque con CompTIA estarías certificando todos tus conocimientos. Tendrías nuevas oportunidades de trabajo y con ello unos salarios mejor. Además de eso, lo más importante es que CompTIA te certifica en una metodología práctica, es decir, están más enfocados al hacer y no al saber. Porque recordemos que en una empresa el tiempo es oro y los resultados rápidos son mejores. También cabe destacar que es una certificación a nivel mundial, y eso es una gran ventaja porque este, puedes certificarte como técnico en este país y vas a seguir siendo un técnico certificado fuera de tu país. CompTIA Plus tiene esa gran validez a nivel mundial, así que como consejo final, yo les invito a informarse acerca de esta certificación, y si es posible tomarla y certificarse, entonces mucho que mejor. Bueno, con esto finalizamos este video. En la próxima entrega vamos a hablar sobre sistemas operativos y software.